Astronauta 1, fallo del monitor VO2. La situación no se dio cuenta hasta que sacudía a un Ben que no respondía. Los ojos blancos se pusieron en blanco en su cráneo. La sangre se acumulaba en sus oídos como gelatina roja. Viscosidad. Masa. Sin gravedad. Me dio náuseas mirarlo. El cuartel general diría más tarde que Ben murió a causa de un aneurisma. 1 en 1.000.000. Una muerte extraña que ocurrió en la órbita terrestre baja. ¿Y ahora qué? Pregunté después de que todo el pánico se calmó y la realidad de mi situación finalmente se asentó. Hachiku me envió un documento raramente usado o discutido que describía lo que tendría que hacer. Los cuerpos representan una amenaza única en microgravedad, explicó. Todo ese orden se vuelve desordenado. Lo que es sólido se vuelve líquido. Lo que es líquido se convierte en gas. Lo primero que tenía que hacer era poner el cuerpo de Ben en algún lugar que no tuviera oxígeno y estuviera helado. En algún lugar no representaría ningún peligro para él ni para mí. Aislado, pero fácilmente recuperable. La conclusión era obvia. Sabía lo que sugerirían incluso antes de llegar a esa parte del folleto. Sucedió tan rápido que Ben todavía estaba caliente cuando lo metí en la bolsa especial diseñada para soportar el vacío del espacio. Seguía esperando que protestara mientras tiraba de las extremidades rígidas y manipulaba las articulaciones hinchadas. Cada paso del proceso. Cada cremallera. Cada pedacito de velcro. Tuve que recordarme a mí mismo que no iba a quejarse. Se sintió íntimo, pero no lo fue. La intimidad requiere 2 personas. En ese momento Ben era solo carne. La caminata espacial en sí fue otra cosa. La bolsa que rodeaba el cuerpo de Ben se infló en el vacío e instintivamente sentí la necesidad de deshacer lo que había hecho. Había un cuerpo allí, y los cuerpos no deben tener tan poca distancia entre ellos y el espacio exterior. Cuando toqué la bolsa, todavía podía sentirlo debajo del material fino como el papel. El pliegue de un codo. El bulto de su nariz. Cuando llegué a mi destino, su cuerpo ya se sentía quebradizo. Adjuntarlo a la estación fue bastante fácil, a nivel técnico. Dejarlo allí iba en contra de todos mis instintos. Después de eso no hubo forma de fingir que iba a regresar. Un día después comencé a empacar sus cosas. Hubo una catarsis en ello que encontré tranquilizadora. Catalogué sus pertenencias con ligero desapego. La mayoría de sus cosas eran secas y poco interesantes. Fotos de él con un perro. Una copia de un libro de Mac O'Shea. Un certificado de excelencia de la NASA que recibió cuando tenía 10 años. Descubrió un cometa, me dijo durante nuestro primer encuentro. Patio trasero con telescopio. La NASA le dejó nombrarlo y todo. Así supo que quería ser astronauta. Lo describió como una vocación. Ben era así. Un Boy Scout de la vida real. En la vida no había tenido límites. Uno pensaría que, dada nuestra historia, estaríamos cerca. 2 hombres seleccionados basándose en un extenso perfil psicológico. Juntos habíamos simulado múltiples misiones a Marte. 2 en el suelo. 1 en el espacio. Todos ellos muy reservados. Lo siguiente sería una misión oficial a Marte, momento en el que todo el proyecto se haría público. Pero la clave para que 2 personas trabajen juntas, solas, durante casi un año entero no es encontrar 2 tipos que sean mejores amigos para siempre. Se trata de encontrar personas que no se molesten entre sí. Ni odio ni amor. 2 hombres que disfrutan de su propia compañía, pero no se preocupan el uno por el otro. Ben y yo nos habíamos conocido durante todo ese tiempo juntos, pero no era como si fuéramos hermanos de armas. Trabajamos también precisamente porque la amistad no tenía sustancia. No hay nada en juego. Nada sobre lo que discutir. Para mí, Ben era un buen tipo, pero eso fue todo. Me imaginé que era simple y llanamente hasta el final. Sin secretos oscuros. No hay problemas reales de los que hablar. La revista cambió eso. Estaba pegado con cinta adhesiva en el interior del panel de una computadora en su estación de trabajo. Debió haberlo escondido cerca de sus cosas, en algún lugar fuera de la vista pero fácilmente recuperable.
hojas deshilachadas y páginas amarillentas, como algún artefacto antiguo. Lo último que esperaba encontrar en una estación espacial. Casi confundí su cubierta de cuero con una especie de Biblia personal, esa especie de tomo desgastado que sostiene un predicador haciendo exclamaciones sobre el diablo, pero su interior estaba escrito a mano y difícilmente se correspondía con una Biblia. Garabatos. Formas. Frases repetidas y diseccionadas. Parte de ella estaba incluso en binario. Parecían los desvaríos de un niño o de un lunático. Pensé que tal vez era un ejercicio de atención plena. Garabatos con la cabeza vacía para ayudarle a enderezar la cabeza durante los momentos estresantes. Pero eso no explicaba por qué lo había escondido y por qué los números y las páginas parecían extrañamente organizados. No sé cómo describirlo exactamente. Excepto que había una vaga impresión de que significaba algo para la persona que lo había hecho. Hasta el último gramo. Se tiene en cuenta un transbordador. Lo que menciones contigo no puede ser alguna tontería que quieras en el último momento. Ben habría tenido que borrar el diario. Supongo que mantuvo el contenido en secreto. Una mirada a lo que había estado escribiendo y la NASA lo habría sometido a una evaluación psicológica antes de que terminara el día. Pero habría que registrar y contabilizar el tamaño y el peso del libro. No pudo haber llegado a la estación por accidente, así que supe de inmediato que Ben lo quería para algo. Lo estudié durante más de una hora tratando de descubrir qué era eso. Pasando de una página a la siguiente, mirando fijamente filas de números, extraños fractales, algo que parecía un cruce entre un ojo y el dibujo de un átomo de un libro de texto. Dada la forma en que se desarrollaron sus habilidades artísticas y de escritura a lo largo del libro, comencé a sospechar que había ido ampliando sus habilidades desde su infancia, lo cual era solo otra capa más del creciente misterio. Pensé que nunca iba a entender el libro hasta que, aproximadamente a las 3/4 partes del libro, me encontré con otra página llena de filas y filas de números. Solo que esta vez una de las cuerdas estaba subrayada y una sola palabra había sido rayada irregularmente y enojada junto a ella. Lo único que hay en inglés, o en cualquier idioma humano, en todas esas páginas. Lo único escrito de una manera que podría tener sentido para un ser humano vivo. La palabra en sí me hizo detenerme en seco. Hizo que se me helara la sangre. 170.318.042.636 aneurisma. La sospecha que me invadió se sintió como una especie de locura. Me dije a mí mismo que tenía que estar loco cuando revisé los datos del biomonitor de Ben, que tenía que estar loco para siquiera considerar la idea, pero la información registrada por varias máquinas diferentes lo confirmó. La hora exacta de la muerte de Ben fue el 17 de marzo de 2018 a las 0426 horas y 36 segundos. Creo que no me moví durante 15 minutos después de eso. Me quedé mirando los datos mientras mi mente se abría camino alrededor de una realización gigante e imposible. Ben sabía que iba a morir. Por supuesto que traté de racionalizar esto. Cualquiera lo haría. Se me ocurrieron media docena de razones por las que había escrito lo que había escrito. Ninguno de ellos era reconfortante, aunque al menos encajaban con una visión del mundo más racional. Tomemos, por ejemplo, la idea de que Ben se había suicidado en ese momento exacto para cumplir algún tipo de profecía que había garabateado días o incluso horas antes. ¿Fue eso algo bueno? ¿Qué significó para mí? Ignore las cuestiones logísticas. ¿Qué veneno se puede sincronizar con el segundo? Digamos que eso es lo que hizo. Eso dejó la espeluznante pregunta de por qué. Y no pude ver ninguna respuesta cómoda. Por supuesto, revisé ese libro con detenimiento en busca de más pistas. Ojalá no lo hubiera hecho. Finalmente encontré otra palabra, esta más cerca del final del diario. Otra fecha y marca de tiempo, 6 semanas en el futuro, y otra palabra garabateada dolorosamente en el papel por un puño torpe. Inmolación. Permiso denegado. Me mordí el labio y respiré profundamente. ¿Qué pasa con la integridad de la estación? Yo pregunté. No hay señales de ningún problema con las cámaras externas, respondieron. Puedo oír algo golpeando el casco, les dije. No se ve nada en las cámaras. Por eso necesito ir a echar un vistazo, escribí. Es difícil discutir con una computadora.
No puedes lanzarle una mirada asesina. Hachiko podría haber organizado fácilmente videollamadas. Pero realmente querían la distancia. Hizo que fuera más fácil decir que no. La caminata espacial en solitario es increíblemente peligrosa, respondieron rápidamente. Los micrófonos en el casco de la estación no informan nada preocupante. Impacto habitual por escombros. Nada que corrobore informes de escuchas externas. Se niega el permiso para realizar caminatas espaciales. No respondí más, cerré la pantalla y me pregunté si estaban diciendo la verdad. El sonido de los golpecitos, que iba y venía durante los últimos días, era inconfundible incluso entre todas aquellas máquinas y motores que zumbaban. Las estaciones espaciales son ruidosas. Incluso nos dan tapones para los oídos para poder manejarlo. Pero fuera lo que fuese lo que había ahí fuera, de alguna manera era más ruidoso. O tal vez, dadas las circunstancias, simplemente era sensible al pensamiento de algo, cualquier cosa, ahí fuera. No se podía negar que me molestaba. Solo uno de esos sonidos que me resultó imposible bloquear, como el agua que gotea en una bañera a las 3 de la madrugada. Toque, toque. Toque, toque, toque. Grifo. Toque, toque. Grifo. No hay sensación de orden, no en el nivel superficial, pero algo, tal vez. Debajo. Algún sentido o razón. Una especie de regularidad que el cerebro detecta y no puede dejar de lado. ¿Cómo es posible que los micrófonos no lo vieran? El sueño se hacía cada vez más difícil. A veces pensaba que la estación estaba sometida a algún tipo de estrés oculto. Materiales que se congelan y calientan de manera irregular. Sin atmósfera, sin conducción de calor. Las cosas se calientan con los rayos del sol. Objetos cálidos y fríos en ambos extremos. Esto es algo rutinario para cualquier cosa que esté en el espacio, por supuesto. Pero eso no me impidió pensar en todas las formas en que la estación era solo un montón de metal que podía deshacerse. Podría romperse y rasgarse. Doblar y estirar. Como mirar el ala. Si tu avión se tambalea durante las turbulencias, es un incómodo recordatorio de que eres solo un mono en un juguete elegante. ¿Y si algo se hubiera soltado? Algo. Oh jaja. Al principio me apegué estrictamente a esta noción, preguntándome qué pasaría si alguna antena, correa o trozo de metal se hubiera soltado y estuviera golpeando contra el casco. Eso sería malo. Pero claro, eso no era realmente lo que estaba pensando. Es sobre eso que le escribí al cuartel general. Una y otra vez. Pero lo que realmente tenía en mente era la idea de que tal vez, de alguna manera, se había liberado. Y por supuesto eso no es tan tonto, ¿verdad? La bolsa especialmente diseñada en la que se encontraba, la que ventilaría los gases producidos por la descomposición mientras mantenía la integridad de su cuerpo, era completamente nueva. ¿Sabes cuántas veces lo habían probado? Nunca. Nunca jamás. Ben fue el primero. Entonces, por supuesto, podría soltarse. El hecho de que sea tecnología de la era espacial no significa que sea sofisticada. Estaba atado al exterior como un árbol de Navidad al sedán familiar. Tal vez, me pregunté, una de las correas se había roto y ahora él golpeaba el costado de vez en cuando. No importa que no hubiera nada ahí fuera que provocara ese tipo de golpes. Sin aire. Sin viento. Si se hubiera soltado, simplemente flotaría un poco más lejos. Pero algo estaba haciendo ese ruido y casi constantemente me preocupaba que fuera él. El único problema era que tenía cámaras. Lotes. Y todos ellos, cada vez, mostraban lo mismo. La bolsa, apenas cambiada desde la última vez que la vi en persona, estaba atada firme y seguramente al casco de la estación. Esto debería haberme tranquilizado. Debería haberlo hecho, pero no fue así. Algo estaba ahí fuera, golpeando el casco. Encendido y apagado. Sin patrón. Sin razón. Sin correlación. Vino y se fue, aparentemente eligiendo los momentos que más me molestaban. Dormir fue difícil por múltiples razones. Los golpecitos ya eran bastante malos, pero últimamente mis pesadillas habían tomado un giro extraño. Negro. Frío,
En ellos quedé atrapado en una película asfixiante. Helada. La agonía incesante, luchar furiosamente para liberarme era este negro vacío de una pesadilla. Como todos los sueños profundamente terribles, coloreó mis pensamientos durante el resto del día, y cada vez que lo tenía, se hacía más difícil deshacerme de él. Intenté aguantar. Compartimentar. Tome mi confusión mental y póngala en una caja. Escriba desquiciada en la tapa y siéntese balanceándose hacia adelante y hacia atrás esperando mi rescate. Y esa era una opción. Una buena. Pero hubo una pequeña palabra que me impidió seguir el camino de agacharme e ignorar mi propia locura. Inmolación. Cuando el cuartel general me dijo que me llegaría la fecha del transbordador, pasé bastante tiempo preguntándome si no se trataba simplemente de un gran experimento. La pura coincidencia de todo esto. La magnitud del mismo. Me enviaron el mensaje y la línea de asunto tenía 3 signos de exclamación, como si el oficial de comunicaciones del otro lado no pudiera esperar para darme buenas noticias por una vez. Deja que su profesionalismo se escape. Finalmente habían organizado un transbordador para recogerme después de que terminaron de dejar a algunos chicos en la ISS. Fue una suerte que hubiera llegado tan pronto. Un golpe de genio logístico les permitió traernos a Ben y a mí de regreso sin que fuera demasiado notorio. Debería estar muy agradecido, me dijeron. Pero me quedé atónito. La fecha coincidía con la que Ben había escrito. Teniendo en cuenta el tiempo de viaje, estaría entrando en la atmósfera de la Tierra en el momento exacto en que llegaría y desaparecería el momento profetizado. Listo para un error, una almohadilla térmica mal colocada, un propulsor mal sincronizado, algo, cualquier cosa, puede salir mal y dejarme sumergido hasta la muerte en un tubo de metal en llamas. Maduro para la inmolación. Si no era Ben el que estaba haciendo tapping, quería saberlo. Necesitaba saberlo. Yo era un hombre racional. Un escéptico. No creía que el mundo natural produciría un hombre que pudiera predecir su muerte al minuto o al segundo. Tampoco creí que él pudiera predecir el mío. Pero yo soy solo un animal. Estoy hecho de carne. Vulnerable. Un nervio en carne viva en un mundo de rocas irregulares. Y soy reacio al riesgo. Esa palabra. Inmolación. No al azar. No es casualidad. En el vacío, rodeado de oxígeno puro, el fuego era un riesgo constante. Los pequeños números de Ben ocupaban un lugar preponderante en mi mente. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Tenía que asegurarse de que no hubiera errores. Si se trataba de una predicción que me negaba a aceptar al pie de la letra, entonces tal vez podría animarme. ¿Qué podría hacer Ben ante un aneurisma? Nada. Pero la inmolación. Fuego. Un accidente. Ese tipo de cosas podrían evitarse. Siempre y cuando todo estuviera en orden. Siempre y cuando todo estuviera donde debía estar. ¿Qué sabía el cuartel general? Cámaras y operadores remotos. No es suficiente. No había nadie más en esa lata excepto yo. ¿Por qué tener humanos en el espacio si no confiarías en sus instintos y juicios? Necesitaba saber qué estaba haciendo ese ruido. Necesitaba salir ahí. El cuartel general se dio cuenta demasiado tarde. Yo estaba dentro del traje, la esclusa de aire giraba cuando se dieron cuenta. Elegí bien mi momento. A mitad de mi turno de mantenimiento. Les dije que estaba echando un vistazo a traje. Asegúrese de que todo esté en orden. Significaba que tardaron en darse cuenta de lo que estaba haciendo. Técnicamente podrían detener el proceso en cualquier etapa. Podrían hacer cualquier cosa por su parte. Pero amenacé con forzar una anulación manual que los excluiría de esa parte del sistema. Me dijeron que a su regreso harían un consejo de guerra, pero esa era una amenaza muy débil. Para mí, había más en juego que un consejo de guerra. Al final dieron marcha atrás. ¿Sabes lo difícil que es construir una estación espacial en secreto? Fue lo primero. Si la caminata espacial saliera mal y yo muriera, la estación seguiría allí. Un activo de $1.000 millones a la espera de la próxima misión ultrasecreta. Era mi cuello el que estaba en juego, no el de ellos. Lo acepto.
Bajo la presión del tiempo, el cuartel general también lo aceptó. Para cuando la puerta finalmente se abrió y pude guiarme suavemente fuera y alrededor del borde para aferrarme al exterior de la estación, ya habían conectado las cámaras y me estaban guiando hacia mi destino. Pero en ese momento para mí era ruido de fondo. Sus voces y pequeños pitidos. Lecturas constantes de las temperaturas del traje y la distancia al casco de la estación. Sin sentido. Todo ello. Lo que importaba era el sonido. Toque, toque, toque. Estaba ansioso en este punto. O quizás, si soy sincero, asustado. El espacio es todo extremos. No solo calor, sino también luz. Las sombras proyectadas son vastas y extrañas. Entras y sales de la sombra de la Tierra como si fuera una mano frente a un proyector. Y los que tú y tu entorno proyectan son de un tipo especial de negro. La estación, con su infinidad de tuberías y cables, estaba cubierta por sombras abisales. Cosas deformadas durante mucho tiempo con orígenes ambiguos. A veces miraba la oscuridad y me preguntaba si habría algo allí, o si la estación simplemente estaba atravesada por algún tipo de fuerza cósmica extraña. Como si pudiera caer en ello, de alguna manera. Perdido para siempre. Normalmente pensaría que es hermoso. En el pasado, los paseos espaciales para mí habían sido una experiencia casi religiosa. Esto tenía la misma sensación de peso, pero por razones muy diferentes. Me sentí observado. Algo que intenté ignorar pero se volvió cada vez más difícil. Seguía mirando por encima del hombro. Seguí pensando demasiado en cada pequeño golpe y vibración que sentía en el casco de la estación. Cuando llegué al lugar donde había atado el cuerpo de Ben, estaba al borde de un ataque de pánico. Toda esa parte de la estación estaba cubierta por la oscuridad. Ya tipo en el que no podía ver nada. Fue solo la voz de HQ diciéndome que había llegado a mi destino lo que me hizo saber que Ben yacía a solo unos metros de mí. Bajo su dirección lo encontré, y cuando mi luz cayó sobre la bolsa vi la tela metálica brillar con hielo. Al tocarlo, sentí el cuerpo congelado de Ben dentro. Duro como una roca. Le di un codazo y no se movió ni un centímetro. Las correas que lo mantenían en su lugar todavía estaban allí, firmes como siempre. ¿Qué más podría estar causando el sonido? Yo pregunté. Hay una opción. La voz sin nombre al otro lado de la línea sonaba reticente, pero así había sido desde la muerte de Ben. HQ siempre sonaba como si estuvieran ocultando algo. ¿Qué es eso? No estamos 100% seguros de cómo responderían los cadáveres a los cambios de temperatura en el vacío. Obviamente, partes del cuerpo se congelarán y expandirán. Líquidos, en particular. En este momento la bolsa tiene mucho contacto superficial con el casco metálico. Una teoría es que la sangre puede congelarse y sublimarse a medida que la superficie debajo cambia de temperatura. Miré la bolsa e hice una mueca. ¿Cuánta sangre, exactamente? No podemos decir con certeza cuánto habría quedado del cuerpo. Solo que el trabajo de la bolsa es contenerlo hasta su regreso. Podemos confirmar utilizando instrumentos en la estación que el panel en el que se encuentra está muy por debajo del punto de congelación. Todo debería estar en un estado manejable, por así decirlo. Sólido, probablemente un grupo grande. Ellos respondieron y luego de un momento agregaron, tú querías esto. Sería un desperdicio de recursos ahora que estás aquí para no investigar más. Necesitas mirar hacia adentro. Por supuesto que quería esto, ¿no? Para satisfacer mi morbosa curiosidad. Para abordar los pensamientos rabiosos en mi mente que me habían mantenido despierto, llenando el poco sueño que tenía con pesadillas. Ahora que estaba en el umbral, me sentí tan asustado que incluso mover la mano requirió una especie de esfuerzo. Y, sin embargo, no tuve elección. Tenía que llevar esto a cabo. La bolsa se abrió con una cremallera especialmente diseñada. No hubo sonido, pero pude sentir el clic 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 de los dientes especializados abriéndose. Es una estupidez, pero al desplegar la solapa habría jurado que me invadió un terrible hedor fétido. No duró más que unos pocos segundos, pero fue tan vívido que me giré y cerré los ojos mientras se llenaban de lágrimas. Poder de sugestión, me dije mientras los volvía a abrir. Eso fue todo. Nada más.
sin aire, sin sonido, sin olor. Respiré hondo unas cuantas veces, traté de que el incidente no me inquietara más y miré dentro de la bolsa. Varias personas que vieron mi video se quedaron sin aliento mientras yo hacía un ruido bastante poco halagador. Estamos en algún lugar entre un gemido y un llanto. Esperaba algo. Dios, en el peor de los casos, esperaba algo macabro. Piel azul. Carámbanos que se acumulan alrededor de las pestañas. Como un cuerpo encontrado en el Ártico. Pero Ben se había transformado. Grandes fragmentos irregulares de sangre congelada habían brotado de los ojos, los oídos y la boca, y su mandíbula se dislocó en un ángulo antinatural cuando un carámbano del tamaño de mi antebrazo se abrió paso. Tenía el cuello roto, el torso destrozado con tiras de carne colgando en tiras y sus manos se arañaban la cara con extrañas uñas amarillas. Incluso le habían dejado surcos en la piel. ¿Qué carajo es esto? No le pregunté a nadie en particular, solo para darme cuenta de que HQ había estado hablando entre ellos todo el tiempo. Un mal funcionamiento en la bolsa. Presión inesperada. Cambios de temperatura. No, esto no es normal. No pretendamos que esto sea normal. Tipo. Grité, dividiendo la charla y dejando el silencio. ¿Por qué sus brazos son así? Espasmos musculares, posiblemente causados por, lo que sea que causó la reacción inusual en su sistema circulatorio. Tal vez eso hizo que sus brazos se curvaran hacia su cara. Tiene marcas de rasguños en las mejillas, respondí. Piel debajo de las uñas. ¿Estamos seguros de que estaba muerto cuando lo traje aquí? Una docena de voces urgentes y alarmadas, todas desesperadas por evitar el más mínimo atisbo de responsabilidad, me dijeron que no, que eso no era posible. Pero al mirar el rostro torturado de Ben, no pude evitar sentir un poco de duda. Estaba a punto de preguntar qué debía hacer a continuación cuando el sol salió por la estación. A diferencia de la Tierra, esta no era una mañana apacible. Se movió como un interruptor de luz. Afortunadamente, el traje reaccionó antes de que tuviera la oportunidad de cegarme, pero la temperatura comenzó a subir rápidamente. Vi como algo debajo de la piel de Ben comenzó a retorcerse en el nuevo calor. Eso definitivamente no es normal. No podemos ofrecer más información sobre la situación en este momento. Las imágenes que nos envías están siendo revisadas por un panel de expertos, me dijo HQ, con cierta urgencia y de forma robótica, como si la persona al otro lado de la línea estuviera reprimiendo el pánico. Las órdenes actuales son tomar muestras, volver a sellar la bolsa y regresar a la estación. ¿Estás seguro de que debería llevar esto adentro? Hubo algunos murmullos antes de que el mismo operador respondiera. Olvídate de las muestras. Sella la bolsa. Regrese a la estación. Con mucho gusto, respondí, antes de cerrar la cremallera. Tenía muchas ganas de irme e hice el viaje de regreso más rápido de lo que debería. Esa sensación de hormigueo que sientes cuando te observan, me invadió todo el cuerpo. Me volví torpe y me golpeé más de una vez en el camino de regreso, como si de repente no estuviera acostumbrado a los controles del traje. Simplemente no podía escapar de la idea de que dondequiera que mirara, alguien o algo había desaparecido de mi vista. Por supuesto que eso era imposible, así me dije, ¿qué podría sobrevivir en el espacio? Pero imaginar algo escabulléndose entre las sombras solo hacía que fuera mucho peor. Golpeando el casco. Acechándome en cada paso del camino de regreso. Cuando finalmente llegué a la puerta, la tensión dentro de mí aumentó. Si algo iba a pasar, sucedería ahora de espaldas al infinito. Nunca me había sentido tan vulnerable. ¡Hey, Reynolds! El sonido me hizo saltar. Había estado tan concentrado en lo que me rodeaba que había olvidado que estaba siendo supervisado por una sala llena de gente a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué es? Reynolds, estamos viendo algo aquí de lo que no estamos seguros. Que te digan que deberías posponer el regreso. Algo en la voz al otro lado de la línea hizo que se me hundiera el estómago. No solo sonaban confundidos, y no te equivoques cuando estás aferrado al costado de una estación, estar solo confundido habría sido bastante malo. Pero no, había algo más. Miedo. Nosotros, hay una anomalía,
agregaron. Nadie aquí abajo sabe cómo proceder. Actualmente estamos buscando opiniones de los superiores. Esto no tiene precedentes. ¿Qué está sucediendo? Comenzó con, bueno, señales de algunos de los biomonitores. Específicamente el de Ben. Esa última palabra golpeó como un camión. ¿Qué? Sí. Y las cámaras están, al principio pensamos que estaban funcionando mal. Parecía como si el bolso de Ben estuviera vacío. Y entonces, Reynolds, nosotros notamos algo. Algo más. Chicos, ¿qué está pasando aquí? Me dicen que no puedo decir más. Solo espera. Me agarré con más fuerza a la barandilla, mi corazón latía con fuerza. Finalmente, la puerta se abrió y estaba listo para ignorar todas las órdenes cuando el hombre que me hablaba desde el cuartel general prácticamente me gritó al oído. No entres. Reynolds. Hacer. No. Entra a la estación. Lo que estamos viendo en las cámaras, no puedes dejarlo entrar. Si hay algo aquí afuera, me pondré a salvo antes de que me alcance. Toque, toque, toque. Me detuve. Mi cerebro procesó. Había oído eso. Escuché algo en el vacío del espacio. Miré a mi alrededor, a mis manos, a mis pies. Eso no podría ser posible. A menos que... Grifo. Toque, toque, toque. Toque, toque. Sin mover la cabeza, volví los ojos hacia el borde mismo de la visión de mi casco y vi como una sola uña amarilla golpeaba. Ed suavemente sobre el cristal. El hombre del cuartel general habló en un susurro aterrador. Está en tu traje. El terror que me atravesó fue eléctrico. Fuego blanco corriendo por mis venas. Sin siquiera pensarlo, reaccioné como si acabara de descubrir que tenía una granada atada a mi espalda. Todo instinto. Sin racionalidad. Grité y me giré, tratando de quitarme a Ben de la espalda, pero todo lo que logré fue activar algunas alarmas mientras dañaba mi traje. Quítatelo. No le grité a nadie en particular. Quítamelo de encima. Me retorcí desesperadamente y sentí que algo se movía alrededor del exterior del voluminoso traje. Finalmente, mis ojos se posaron en algo útil. El jet controla. Puse mis manos en su lugar e inmediatamente me lancé hacia la cámara de presión abierta, girando en el último minuto para que la parte trasera del traje se estrellara contra la gruesa puerta secundaria. Solo esperaba que lo que fuera que estaba aferrado a mi espalda fuera destruido por el impacto, pero cuando miré hacia arriba, Ben todavía estaba allí mirándome boquiabierto con la boca llena de sangre congelada. Lentamente, con sus movimientos llenos de la inquietante confianza de un depredador, se preparó para entrar en la estación. Reynolds, aléjate de la puerta. Estamos iniciando un cierre de emergencia. Ben tenía una mano adentro cuando la puerta se cerró de golpe y la cortó. Incluso en el espacio con el mamparo entre nosotros, podría haber jurado que lo oí gritar. No podía ignorar a Ben ni los sonidos que hacía. Ya no. Terribles golpes que azotaron la estación y su ubicación cambió aparentemente al azar. Esto volvió loca a la gente en el suelo. Oh, había escuchado una buena cantidad de racionalizaciones en las últimas horas. Me han enviado material escrito equivalente a un libro de todo tipo de expertos que puedas imaginar. Desde la muerte de mi colega había estado luchando con todo tipo de pensamientos extraños, pero después de la caminata espacial fue como si se me hubieran escapado de la cabeza y ahora aterrorizaban a otros escépticos de ideas afines. Por más que lo intentaron, nadie en el cuartel general pudo entenderlo. Pero no tenían el diario. Después de lo que pasó durante mi caminata espacial, para mí se convirtió en una prioridad descubrir qué carajo estaba pasando. Esos números que Ben había registrado no eran un galimatías. Lo sabía desde el principio. Leerlos era sentir como si estuvieras leyendo en otro idioma. Algo secreto y escondido. Y aunque nunca descifré el código, ni siquiera ahora, después de todo este tiempo, descubrí dónde lo había encontrado Ben. Luz. El truco consistió en profundizar en la investigación de Ben. Específicamente, un proyecto suyo que había perseguido casi toda su vida. Un pequeño cometa, una bola de hielo, en el cinturón de Kepler,
cerca de donde el sistema solar disminuye y comienza el gran vacío cósmico. Algo pequeño e insignificante que giraba y se movía y ocasionalmente atrapaba el sol, haciendo rebotar fotones hacia nosotros. Una bola de nieve brillante tan tenue que resulta invisible a menos que mires en el lugar correcto en el momento correcto. Como lo hizo Ben, cuando solo tenía 10 años y jugaba con el telescopio del patio trasero de papá, un aficionado. Una luz en la oscuridad. Una luz que hablaba con algunos instrumentos que Ben había ajustado para registrar cada pequeña emisión. Parpadeará en flash apagado. Parpadeará en flash apagado. Parpadeará en... Grifo. 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 De binario hexadecimal y de ahí. Dios, algo más. Algo que le habló. Algo ahí fuera le había hablado. No sé qué me asustó más. El sonido de un Ben reanimado golpeando la estación, una amenaza inminente. O la idea de algo en el vacío susurrando secretos desconocidos a un hombre durante las últimas 2 décadas. Una idea que de vez en cuando se elevaba sobre mí como la marea, tragándome entera si me detenía en ella por más de unos momentos. Nunca supe lo que decía la transmisión, pero aún así quedé paralizado. No solo por el pequeño diario de Ben que contenía cientos, miles de registros escritos a mano, pero la transmisión en vivo que había configurado en su computadora, la que había convertido en sonido. Era como un gusano con esteroides. Como ruido blanco hecho de ácido, una avalancha de ideas extrañas que me dejaban confundido y babeando si escuchaba demasiado tiempo. En total, no pasé más que unos pocos días con acceso a esa transmisión y al final sentí que estaba a punto de derretirme. Pero Ben había estado expuesto a esa cosa desde su infancia. Pasé años y años escuchando, grabando y esperando, trabajando por algo que ninguno de nosotros podía esperar entender. Tuve que asumir que la transmisión fue la responsable de su muerte, y peor aún, de lo que le pasó después. ¿Había sido siempre el motivo de su llegada al espacio? ¿El Ben que había conocido había sido simplemente una farsa? El sonido, la luz que viene de ahí afuera. Se sintió mal. No fue una suave pausa ni el toque de una sirena. Estaba oscuro y abrumador. ¿Por qué había cedido? ¿Por qué había hecho todo lo que quería? ¿Cuánto de su vida había sido vivida debido a sus necesidades y deseos? Una cosa de la que podía estar seguro mientras pasaba días escuchando el furioso alboroto de Ben. En el exterior de la estación, lo que sea que le había hablado, era hostil y no se le podía permitir que volviera conmigo. Reynolds, me han dicho que esto va a ser algo poco convencional. Me burlé mientras terminaba de ponerme el traje. Eso fue quedarse corto. ¿Qué te dijeron? Pregunté mientras me bajaba el casco e iniciaba la secuencia de apertura de la puerta. Existe preocupación por la contaminación, me dijo el piloto. No estoy seguro de lo que eso significa. No dije si fue biológico o químico. Todo suena un poco raro si me preguntas. Pero estamos destinados a recogerte en medio de una caminata espacial. ¿Está bien? Sí, respondí. ¿Estás dispuesto a eso? Nos dicen que podemos acercarnos a unos 200 metros de distancia, pero tendrás que cerrar el resto con los propulsores del traje. Será algo más para ti. Viaje sin ataduras de un vehículo a otro. Nunca se había hecho antes. Soy muy consciente de los riesgos, dije. Solo mantén los ojos bien abiertos. Esta vez fue su turno de burlarse. ¿Para qué? Gritó. Lo sabrás cuando lo veas. Hice el viaje de espaldas al transbordador, flotando en la dirección equivocada a una velocidad lenta pero constante. Mis ojos estaban pegados a la estación, buscando algunas señales de Ben. Hubo un destello ocasional de algo rojo, un ligero brillo de movimiento a menudo oscurecido por algunos de los paneles y antenas de la estación, que me hizo saber que todavía estaba en el exterior, merodeando por alguna parte. Mientras él permaneciera allí, sabía que estaría bien. Pero todo el tiempo seguí esperando a que cayera el otro pie. Para que la tensión finalmente explotara en ese peligro que amenazaba mi vida y que sabía que me estaba esperando. Fue una sorpresa cuando finalmente me acerqué al transbordador sin incidentes. El piloto me dijo que estaba a unos metros de distancia y que era hora de dar la vuelta,
así que lo hice, deslizándome tan suavemente como un buzo que regresa a la superficie. Estaba de espaldas a la estación no más de unos segundos cuando el piloto gruñó. Eso es extraño. Parecía indiferente, pero el objeto que me golpeó no era nada menor. Ben, que no estaba interesado en hacer el viaje con seguridad, se había lanzado fuera de la estación lo más rápido que pudo. Y sin manera de frenar me golpeó a toda velocidad, golpeándome contra parte del marco de la puerta y enviándonos a ambos cayendo al vacío antes de que alguien hubiera tenido tiempo de registrar su ataque. Esta vez no me dejaba abrir una puerta entre nosotros. Se trepó sobre mi traje como un insecto trastornado, uno que traté desesperadamente de ahuyentar mientras el gran vacío giraba a nuestro alrededor. Las estrellas se convirtieron en líneas y la lanzadera pasó volando más allá del campo de visión de mi casco en direcciones casi aleatorias. Era repugnante y aterrador, y esperaba en Dios poder corregir el giro antes de que se saliera de control, pero todo eso quedó en segundo lugar después del monstruo que se aferraba a mi traje. En algún momento se arrastró de tal manera que pude verlo bien, el primero en unos días. Fue de cerca. Personal. Incluso con el cristal del casco entre nosotros pude distinguir detalles tan claros y sorprendentes que me quedé momentáneamente paralizado de terror, consciente solo vagamente de las transmisiones de pánico del piloto. Jesucristo, ¿qué carajo es esa cosa? Reynolds, necesitas estabilizarte. Mucho más y no podremos ayudar, y hagas lo que hagas, debes saber que esa maldita cosa no subirá a este transbordador. Quería responder, pero estaba ocupado tratando de poner un brazo entre Ben y yo, quien ahora era una profusión de cristales rojos irregulares de diferentes tamaños. Algunos tan grandes como cuchillos de cocina, otros como agujas de coser. La peor pesadilla de un traje espacial. Un pinchazo no provocaría la descompresión inmediata en la que probablemente estás pensando. En lugar de eso, tendría unos momentos como máximo antes de que el aire que envolvía el traje se disipara y después de eso mis pulmones colapsarían, mi sangre comenzaría a hervir y el agua dentro de mis ojos, nariz, oídos y otros tejidos blandos se vaporizaría e intentaría escapar. Como congelación en avance rápido. Pero los pinchazos no eran mi única preocupación. Sabía que tenía que evitar que las manos de Ben agarraran el casco. No sé si lo que lo había animado tenía acceso a todos sus recuerdos, pero Ben sabía cómo quitar un casco del exterior, así que toda mi atención se centró en mantener sus desagradables deditos lejos de mi cuello. Un pinchazo aún me dejaría tiempo suficiente para regresar al transbordador, pero sin casco estaría condenado a una muerte muy dolorosa. Así que luché lo mejor que pude, sabiendo que todo dependía de que yo lo alejara. Pero Ben era ágil e insecto, constantemente escabulléndose fuera de mi alcance cada vez que estaba a punto de darle un buen empujón. Sus dedos podían fácilmente encontrar agarre en el traje y sus muchos pequeños grebles, mientras que yo básicamente estaba empuñando unos guantes de cocina que no ofrecían ninguna destreza. No tenía esperanzas de librarme de él de la forma habitual, pero tenía algo de mi lado. Inercia. Todo el tiempo habíamos estado girando furiosamente y esa fuerza de rotación era casi lo único que intentaba separarnos a los dos. Hasta ahora yo había estado luchando contra ello, ¿pero por qué? En el último momento me di cuenta de que me quedaba una opción, así que encendí la mitad de los propulsores y decidí hacer que el giro casi fuera de control fuera mucho peor. Normalmente, un giro incontrolado es uno de esos escenarios de pesadilla que teme cualquier astronauta. Los seres humanos tienen formas irregulares, y una vez que comienzas a girar a lo largo de más de un eje, es probable que aplicar más fuerza empeore las cosas. Corregir requiere una gran cantidad de experiencia y conocimiento, e incluso así no hay garantía de que puedas detenerlo. Lo más probable es que cuando descubras lo que debes hacer, las fuerzas de rotación te tengan al borde de la inconsciencia. Y a partir de ahí la muerte está a tiro de piedra. Para mí era la única oportunidad que tenía. Así que aceleré el giro y seguí acelerando, manteniendo presionado el botón hasta que las fuerzas en juego empujaron a Ben más y más hacia el frente del traje. Ahí nos quería la inercia. Dos objetos casi simétricos, listos para romperse en direcciones opuestas en cualquier momento. Ben aguantó más que yo. En algún momento mis extremidades se debilitaron, mi visión se oscureció y mis brazos cayeron a mis costados, sin poder luchar más contra el monstruo.
Pero para entonces Ben necesitó todo lo que tenía para aferrarse a mí y ya no pudo atacar ni tocar mi casco. Al final, incluso él tuvo que ceder cuando el giro se hizo cada vez más rápido y las fuerzas que intentaban separarnos se hicieron demasiado fuertes. Era como si todas las montañas rusas en las que había estado se fusionaran en una y subieran a 11. Lo último que recordé antes de perder el conocimiento fue la visión del monstruoso rostro de Ben arrojado al vacío. Me desperté a bordo del transbordador, varios hombres y mujeres se agolpaban a mi alrededor. Jesucristo, eres un hijo de puta afortunado. Gemí y miré a la persona que había hablado. Sonaba como el piloto. Es bueno ponerle cara a la voz. No me siento afortunado, jadeé. Giraste hacia nosotros. Ya estábamos equipados y en camino. Bien cronometrado. Ese traje estaba plagado de agujeros. Si hubiera transcurrido más tarde, no habríamos estado presentes para atraparte y ponerte a salvo. Como es amigo, te vas a casa. El control médico no muestra problemas reales. Creo que vas a estar bien. ¿Dónde está Ben? La gente a mi alrededor compartió una mirada divertida antes de que uno de ellos se diera cuenta. ¿Benjamin Battley? ¿El otro astronauta a bordo? ¿Es eso quién? ¿Quién te estaba atacando? Asentí. Bueno, ya se fue, respondieron. Si ese realmente fuera su colega, bueno, lo sentimos. Siento que hay una historia que nos estamos perdiendo. Te alcanzaré cuando me sienta mejor, tosí. Bueno, pase lo que pase con él, volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra en las próximas horas, respondió el piloto. ¿Entonces qué? Yo pregunté. El piloto pensó por un segundo. ¿Cuerpo humano en reentrada? Arderá en llamas. Inmolación.